picture of a lunchroom cafeteria with this caption. Hace poco vi esta foto en una cafetería que decía lo siguiente: You have 30 minutes for a lunch conversation. Where are you sitting? tienes 30 minutos para tener una conversación. ¿Con quién te vas a sentar? Each table had a different biblical character. Cada mesa tenía un personaje bíblico diferente. Abraham, Ruth, Noah, Abraham, Ruth, Noé, Moses, Mary, Judas, Moisés, María, Judas, Adam and Eve, Peter, Elijah, Adán y Eva, Pedro, Elías and the Apostle Paul. y el apóstol Pablo. Jesus was the obvious choice, so he was excluded from the tables. Jesús era la elección obvia, así que no lo incluyeron en la mesa. So you walk into the lunchroom and you see these tables filled with biblical characters. Así que tú entras a este salón y ves estas mesas llenas de personajes bíblicos. Where do you sit? ¿Dónde te vas a sentar? As I thought about the list, Mientras pensaba en la lista, it was not an easy decision to know who to eat with. no era fácil decidir con quién me iba a sentar a comer. But it was an easy decision on what to ask. Pero para mí era una decisión fácil qué era lo que iba a preguntar primero. Regardless of who I sat with, Sin importar con quién me iba a sentar, I wanted to know, what were you thinking? quería saber lo siguiente: ¿qué estabas pensando? Moses, what were you thinking when you saw the burning bush? Moisés, ¿en qué estabas pensando cuando viste la zarza ardiente? Abraham, what were you thinking when God asked you to sacrifice your son Isaac? Abraham, ¿en qué estabas pensando cuando Dios te pidió que sacrificaras a tu hijo? Noah, what were you thinking when God asked you to build the ark? Noé, ¿en qué estabas pensando cuando Dios te pidió construir un arca? And what were you thinking 2 months after the ark wasn't finished? ¿Y qué estabas pensando luego de 2 meses que el arca había sido construida? Mary, what were you thinking when you left Jesus at the temple? María, ¿en qué estabas pensando cuando dejaste a Jesús en el templo? Friends, there's going to be some great lunchroom conversations in heaven. Amigos, eso van a ser grandes conversaciones en ese salón de almuerzo. I thought of choosing Paul. También pensé en elegir a Pablo. Paul, what were you thinking when you were in prison awaiting your death? Pablo, ¿en qué estabas pensando cuando estabas en prisión a punto de morir? I wouldn't choose Paul for that lunchroom conversation Pero en realidad no hubiera elegido a Pablo para esa conversación, because we know what he was thinking. porque ya sabemos lo que él estaba pensando. He told us. Él ya nos los dijo. 2 Timothy reveals the personal thoughts of the Apostle Paul Segunda de Timoteo revela los pensamientos personales del apóstol Pablo as he sat in a Roman prison mientras él estaba en una prisión romana awaiting his execution. esperando a ser asesinado. Over the summer, Durante este verano we'll be walking through this short letter, vamos a estar estudiando esta corta carta, sitting down with the Apostle Paul sentándonos con el apóstol Pablo to learn, what were you thinking? para aprender de Pablo qué él estaba pensando. The first 2 verses reveal the content of the letter. Los primeros 2 versos revelan el contenido de esta carta. Paul was thinking of the authority of Jesus, Pablo estaba pensando en la autoridad de Jesús, the life of Jesus, la vida de Jesús the family of Jesus. y la familia de Jesús. That makes the acronym ALF, Eso hace el acrónimo ALF, based on the hit TV series in the 1980s of the alien elf from the planet Melmac. basado en ese programa de televisión de los 80 de ese extraterrestre. The translation works perfectly. La traducción trabaja perfectamente. All right. Number 1, Número 1. thinking of the authority of Jesus. Pensando en la autoridad de Jesús. Paul begins the letter identifying himself as the author Pablo comienza identificándose como el autor de esta and by carta. whose authority he was commissioned to speak. Y por cuál autoridad él fue enviado a hablar. 2 Timothy 1:1. Segunda de Timoteo 1:1. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, according to the promise of life that is in Christ Jesus. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Paul identifies himself as the apostle of Jesus Christ by the will of God. Pablo se ha identificado como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. This may seem like an odd introduction to a dear friend, Esto pareciera ser una introducción extraña considerando de que Timoteo era su amigo. but there are several reasons why Paul would have begun this way. Pero hay varias razones en las cuales él empieza de esta forma. First, Paul wrote to Timothy, Primero, Pablo le escribe a Timoteo, but he would have likely had the letter read to the entire church at Ephesus. pero esta carta, aunque era a Timoteo, también iba dirigida a la iglesia.
The letter ends in chapter 4, verse 22. La carta termina en el capítulo 4, verso 22. The Lord be with your spirit, grace be with you. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. So after a list of greeting, Paul ends with those final words, grace be with you. Después de esta lista de saludos al final, Pablo termina con esas palabras, la gracia sea con ustedes. The you there is not singular but plural, El ustedes es en plural, referencing the church and not just Timothy. refiriéndose a la iglesia, no solamente a Timoteo. Second, Paul provides his title. Segundo, Pablo provee su título. He's reminding Timothy of his entire ministry. Él le recuerda a Timoteo la totalidad de su ministerio. Paul was an apostle. Pablo era un apóstol, An apostle means sent one. significa enviado. Paul was sent to the Gentiles for their faith in Jesus Christ. Pablo fue enviado a los gentiles para que creyeran en Jesús. He was commissioned by the will of God Fue comisionado por la voluntad de Dios on the road to Damascus en camino a Damasco to share Jesus Christ with the Gentiles. para compartir a Jesucristo a los gentiles. So Paul was reminding Timothy of his ministry Pablo estaba recordando a Timoteo de su ministerio and encouraging him to emulate it. y animándolo a imitarle. He does this several times in the letter. Lo hace a través de la carta en varias ocasiones. Look at verse 13. Mira el verso 13 del capítulo 1. Follow the pattern of the sound words that you have heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. 2 Timothy 2, 1 and 2. También el capítulo 2, versos 1 y 2. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. What you have heard from me in the presence of many witnesses, and trust the faithful men who will be able to teach others also. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. And again, 2 Timothy 3, 10 and 11. Y otra vez, capítulo 3, versos 10 y 11. You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra, which persecutions I endured, yet from them all the Lord rescued me. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, qué persecuciones sufrí y de todas ellas me libró el Señor. So in these opening words, Así que en estas palabras iniciales, Paul is reminding Timothy of all his ministry, Pablo les recuerda a Timoteo acerca de todo su ministerio. a foretaste of the rest of the letter, a preview of the rest of the letter. Conexión al final de la carta. Lastly, Por último, Paul wanted Timothy to trust God's authority in his life. Pablo quería que Timoteo confiara en la autoridad de la palabra de Dios en su vida. Paul was not an apostle on his own authority, Pablo no era apóstol en su propia autoridad, but by the will of God. sino por la voluntad de Dios. Throughout this letter, Y a través de esta carta, Paul is going to warn Timothy Pablo va a advertir a Timoteo to avoid certain trivial words and to hold fast to the word of God. va a pedirle a Timoteo que evite ciertas palabras triviales y se aferre a la palabra de Dios. So have your Bible open. Let's look at this book in total. Tenga su Biblia abierta y veamos esta carta en totalidad. In chapter 2, verses 14 through 18. Capítulo 2, versos 14 al 18. Notice the connection between what to avoid and what to pursue. Miren la conexión en lo que él tiene que evitar y lo que tiene que hacer. Remind them of these things Recuérdales esto, and charge them before God not to quarrel about words, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, which does no good but only ruins the hearers. lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Do your best to present yourself to God as one approved, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, a worker who has no need to be ashamed, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, rightly handling the word of truth. que maneja con precisión la palabra de verdad. But avoid irreverent babble, Evita las palabras vacías which will lead people into more and more ungodliness, y profanas, porque los dados a ellos conducirán más y más a la impiedad, and their talk will spread like gangrene. y su palabra se extenderá como gangrena. Among them are Hymenaeus and Philetus, Entre ellos está Himeneo y Fileto, who have swerved from the truth, que se han desviado de la verdad, saying that the resurrection has already happened. diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, They are upsetting the faith of some. trastornando así la fe de algunos. So avoid trivial arguments Evita palabrerías vanas and understand the word of God.
y entiende la palabra de Dios. Chapter 2, verse 23. Capítulo 2, verso 23. Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, You know they breed quarrels. porque estos producen rencillas. Jump down to 2 Timothy 3:16. Un poquito más adelante, capítulo 3, verso 16. Have nothing to do with all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. It's a passage you're very familiar with. Es un pasaje que estamos bien familiarizados. And look how he changes it, or continues along the same line of thinking in the next verse. Y continúa en la misma línea de pensamiento en el siguiente verso, capítulo 4. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, En la presencia de Dios y de Jesucristo, who is the judge of the living and the dead, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, by his appearing in his kingdom, por su manifestación y por su reino, preach the word. te encargo solemnemente, predica la palabra. Be ready in season or not of season, Insiste a tiempo y fuera de tiempo, reprove, rebuke, and correct, and exhort amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, with complete patience and teaching. con paciencia e instrucción. For the time is coming when people will not endure sound teaching, Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, and having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, And will turn away from listening to the truth and wander off into myths. y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. As for you, Pero tú, always be sober-minded, sé sobrio endure suffering, en todas las cosas, do the work of an evangelist, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, fulfill your ministry. cumple tu ministerio. So as the letter opens, Mientras comienza esta carta, Paul has in his mind the authority of Jesus. Pablo tiene en su mente la autoridad de Jesús. He emphasized the authority in his mission Él enfatizó la autoridad de su misión so that Timothy would live under that same authority, para que Timoteo viviera bajo esa misma autoridad, that he would live by the authority of the Word of God. que viviera bajo la autoridad de la palabra de Dios. Are you living under the authority of Jesus? ¿Estás viviendo tú bajo la autoridad de la palabra de Dios? Are you building your lives on the Word? ¿Estás edificando tu vida en la palabra de Dios? Or are we engaged in foolish arguments and controversies? ¿O estamos involucrados en palabrerías y discusiones vanas? Are we living as small a apostles? ¿Estamos viviendo como apóstoles con letra minúscula? Are we taking what we have learned from our teachers and sharing it with the world? ¿Estamos agarrando lo que tomamos de nuestros maestros y lo compartimos con el resto del mundo? Paul sat in prison awaiting his death, Pablo estaba sentado en prisión esperando su muerte and he was thinking about Timothy and the church, y estaba pensando en Timoteo y en la iglesia and he wanted them to live under God's authority. para que vivieran bajo la autoridad de la palabra de Dios. Recently, I was talking to one of the sisters in our church, Recientemente estaba hablando con una hermana en la iglesia and she said, I have noticed a lot of people in our church struggling with reading their Bibles. y decía, he notado muchas personas en la iglesia que luchan con leer la Biblia. She noticed the theme within our congregation and talking to different sisters. Ella notó ese patrón dentro de la iglesia hablando con diferentes hermanos y hermanas, That they were having a hard time being consistent in the daily reading of their Bibles. de que se le está resultando difícil mantener una consistencia en la lectura diaria de las escrituras. It's hard Es difícil to spend time in God's Word pasar tiempo cada día en la palabra de Dios, with all the distractions of life, con todas las distracciones de la vida, with all the things that you feel that you have to do. con todas las cosas que tienes en agenda que tienes que hacer. It's easy to push aside the Bible. Es fácil poner a un lado la Biblia. And this is why it was on Paul's mind right before he died. Y por eso es que estaba en la mente de Pablo justo antes de morir. He knew that this world would try to pull you into trivial, meaningless conversations. Pablo sabía que este mundo va a tratar de atraerte a conversaciones triviales y sin sentido, And have you close your eyes to the Word of God. para que cierres tus ojos a la palabra de Dios. Friends, we need to make the reading, studying, and meditating on God's Word a priority. Hermanos, tenemos que hacer la lectura, el estudio y la meditación de la palabra de Dios una prioridad en nuestras vidas. Have people in your life hold you accountable on what you're reading.
Ten personas en tu vida que puedan llamarte a cuentas en cuanto a la lectura de la palabra. Let's not assume that everyone here No asuman que todo el mundo aquí is spending time in God's Word. está pasando tiempo en la palabra de Dios. Let's strive together to make God's Word a priority in our life. Luchemos juntos para que Dios sea una prioridad en nuestras vidas. This is what we try to model every single Sunday. Esto es lo que tratamos de modelar cada domingo. We read lots of the Bible in our services. En nuestros servicios leemos mucha Biblia. We stand before the reading of the Word Nos paramos en reverencia por la palabra de Dios. because we want you to know the importance and the primacy of God's Word. Porque queremos que entiendan la importancia y la primacía de la palabra de Dios en nuestras vidas. At the end of the Apostle Paul's life, Al final de la vida del apóstol Pablo, this was on his mind. esto es lo que estaba en su mente. And it should be on ours as well. Y debe estar en la nuestra también. We should not merely think about reading the Word. No debemos solamente pensar acerca de leer la palabra, We should actually do it. debemos hacerlo. Number 2, Número 2. Paul was thinking of the life of Jesus. Pablo estaba pensando en la vida de Jesús. What was Paul thinking as he was about to die? ¿Qué estaba pensando Pablo mientras estaba a punto de morir? He wasn't only thinking about his death, No solamente estaba pensando en su muerte, but the life that was promised to him in Christ. sino la vida que se le fue prometida en Cristo. Look at the end of verse 1. Miren el final del verso 1. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, according to the promise of the life that is in Christ Jesus. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. There are two aspects of the promises of life in the New Testament. Hay dos aspectos de la promesa de vida que se encuentran en el Nuevo Testamento. The first is the promise of the abundant life in Christ. La primera es la promesa de vida abundante en Cristo. John 10:10. Juan 10:10. The thief comes to lie, kill, and destroy. El ladrón viene para matar, robar y destruir. Jesus says, I came that you may have life and have it abundantly. Pero yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Following the conversation with the rich young ruler, Después de la conversación con el joven rico, he walked away sad because he was not willing to give up his possessions. él se fue triste porque no estaba dispuesto a renunciar a sus posesiones. We read this conversation between Peter and Jesus. Leemos y vemos esta conversación entre Pedro y Jesús. Peter said to Jesus, see, we have left our homes and followed you. And he said to them, truly I say to you, there is no one who has left house or wife or brothers and parents or children for the sake of the kingdom who will not receive many times more in this time and in the age to come eternal life. Esto es en Lucas 18. Y Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él le contestó, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. So God has promised a good and glorious life now Dios ha prometido una vida buena y gloriosa ahora on earth for Christians. en la tierra para cristianos. He wants to provide us peace in the midst of our pain. Quiere proveernos paz en medio del dolor. He wants us to have joy and contentment in plenty and in want. Quiere que tengamos gozo y contentamiento en las necesidades y situaciones que vivimos. He wants us to have great friends and good laughter, Él quiere que tengamos amistades y que podamos reírnos, to experience all the beauty that this life has to offer. que podamos experimentar la belleza que esta vida puede ofrecer. And yet the great promise of life is not merely for earth. Y sin embargo, la gran promesa de vida no es solo en esta tierra, It is the life that is to come. sino es la vida venidera. Paul was not thinking about the abundant life in his prison cell. Pablo no estaba pensando en la vida abundante desde su celda en prisión. He was thinking about the eternal life from the dead. Él estaba pensando en la vida eterna de entre los muertos. He was thinking about his resurrection from the dead. Él estaba pensando en su resurrección de entre los muertos. Again, look through this book in 2 Timothy 1, chapter 1, verse 10, Otra vez vamos a ir a través de la carta de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 10. in which now has been manifested through the appearing of our Savior Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Chapter 2, verse 10. Capítulo 2, verso 10. Therefore I endured everything for the sake of the elect, that they may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory.
Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. And then we see in chapter 4, verses 6 through 8, Y lo vemos en el capítulo 4, versos 6 al 8. for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. I have fought the good fight. He peleado la buena batalla, I have finished the race. he terminado la carrera, I have kept the faith. he guardado la fe. Henceforth, En el futuro there is laid up for me the crown of righteousness, me está reservada la corona de justicia, which the Lord, the righteous judge, que el Señor, el juez justo, will award to me on that day, me entregará en aquel día. not only to me, Y no solo a mí, but also to all who loved his appearing. sino también a todos los que aman su venida. Paul wanted Timothy to know Pablo quería que Timoteo supiera he was not worried about his future. que él no estaba preocupado por su propio futuro. He was ready to be with Jesus. Él estaba listo para estar con Jesús. He knew to live as Christ and to die as gain. Él sabía que vivir es Cristo y morir es ganancia. He believed in eternal life. Él creía en la vida eterna. Friends, I have walked with many of you through the death of a loved one. Hermanos, yo he caminado con varios de ustedes en la muerte de un ser querido. And it's a very different picture when the person who is near death Y es un retrato diferente cuando la persona que está a punto de la muerte, when they look at you and they say, I am ready to be with Jesus. cuando esa persona puede mirarte a los ojos y decirte, yo estoy listo o lista para estar con Jesús. I believe in the promise of life that is in Christ Jesus. Yo creo en la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Paul was living with that eternal perspective. Pablo estaba viviendo con esa perspectiva eterna. And it was that eternal perspective that gave him the ability to persevere and endure until the end. Y fue esa perspectiva eterna la que le dio la capacidad de perseverar y perseverar hasta el final. Paul lived a hard life. Pablo vivió una vida bien dura. This letter highlights how Paul was persecuted. Esta carta muestra cómo él fue perseguido. He already mentions this, we already read about his sufferings in chapter 3, verses 10 and 11. Ya leímos acerca de sus sufrimientos en el capítulo 10. Acts chapter 14 gives a fuller picture of that suffering. Pero Hechos 14 nos da una descripción más completa de los sufrimientos de Pablo. Acts 14, 19 through 22. Hechos 14, 19 al 22. But the Jews came from Antioch and Iconium, Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y Iconio and having persuaded the crowds, que habían persuadido a la multitud, they stoned Paul and dragged him out of the city, apedrearon a Pedro y lo arrastraron fuera de la ciudad, supposing that he was dead. pensando que estaba muerto. But when the disciples gathered about him, Pero mientras los discípulos lo rodeaban, he rose up and entered the city. él se levantó y entró en la ciudad. And the next day he went on with Barnabas to Derbe. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe, When they had preached the gospel to that city después de anunciar el evangelio a aquella ciudad and made many disciples, y de hacer muchos discípulos. they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, strengthening the souls of the disciples, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, encouraging them to continue in the faith, exhortándolos a que perseveraran en la fe, and saying, through many tribulations we must enter the kingdom of God. diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. The man was stoned and left for dead. El hombre fue apedreado y dado por muerto. Got up the next day and preached the gospel to another town. Se levantó al día siguiente y continuó predicando el evangelio a la ciudad siguiente. Why? ¿Por qué? Because he believed in the gospel of Jesus Christ. Porque creía en el evangelio de Jesucristo. He believed in the death of Jesus on his behalf. Creía en la muerte de Jesús por él. He believed in the resurrection of Jesus Christ as his only hope to be justified. Él creía en la resurrección de Jesucristo como su única esperanza de ser justificado. And as he was thinking about his coming death, Y mientras él pensaba en su muerte venidera, he was thinking about the gospel. él estaba pensando en el evangelio. He was thinking about the gospel, the promise of life Estaba pensando en el evangelio como promesa de vida for himself para él and for everybody. y para todos. There is no other way to life. No hay otra forma para vivir. John 3:16. Juan 3:16. For God so loved the world that he gave his only son, Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, that whoever believes in him shall not perish, para que todo aquel que cree en él no se pierda, but have eternal life. sino que tenga vida eterna.
God sent Jesus to die on the cross Dios envió a Jesús a morir en la cruz, and be raised on the third day resucitar al tercer día, to give hope for eternal life para dar esperanza de vida eterna, for everyone who believes. para todo aquel que cree. Friend, if you are not a Christian, Amigo, si no eres cristiano, repent of your sins and trust in Jesus. arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesucristo. He's the only one who can offer you eternal life. Él es el único que puede ofrecerte vida eterna. One day your life will end, Un día tu vida terminará and you will face God's judgment. y enfrentarás el juicio de Dios. What will be your hope then? ¿Qué habrá de esperanza para ti entonces? If you knew that you were about to die, what would you be thinking? Si supieras que estás a punto de morir, ¿en qué estarías pensando? Would you be thinking about the promise of eternal life in Christ ¿Estarías pensando en la promesa de vida eterna en Cristo or the promise of eternal judgment for those who deny? o la promesa de juicio eterno para aquellos que lo niegan? See, Paul wanted Timothy to hold fast to this promise Pablo quería que Timoteo se aferrara a esa promesa and to share it with the world. y que la compartiera con el mundo. We are now sharing it with you Y ahora nosotros la estamos compartiendo con ustedes so that you would have eternal life. para que tengan vida eterna. So if you have not yet trusted in Christ, Así que si no has confiado en Jesucristo, turn from your sins today arrepiéntete de tus pecados hoy and believe. y cree. Christian, Cristiano, this is our hope. esta es nuestra esperanza. One day we will lay aside this earthly tent Un día dejaremos esta tierra and we'll be clothed with immortality. y seremos vestidos con inmortalidad So we can now endure persecutions and hardships para que podamos ahora soportar persecuciones y sufrimiento because of the promise of eternal life in Christ Jesus. debido a la promesa de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. We are living for that crown. Estamos viviendo para esa corona. 2 Timothy 4:8. Capítulo 4, verso 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, En el futuro me está reservada la corona de justicia which the Lord, the righteous judge, que el Señor, el juez justo, will award to me on that day. me entregará en aquel día. But not only to me, Y no solamente a mí, but also to all who loved his appearing. sino también a todos los que aman su venida. Everyone who loves Jesus Christ will be awarded the crown of righteousness. Todo el que ama a Jesucristo recibirá la corona de justicia. This is the promise of life so that we would persevere, Esta es la promesa de vida para que perseveremos, that we would keep our eyes on eternity. que mantengamos nuestros ojos en la eternidad. Friends, the world is shouting, Hermanos, el mundo está gritando, live for today. vive para el día de hoy, And God is shouting, mientras que Dios está gritando, live for eternity. vive para la eternidad. Don't build your hope No construyas tu esperanza, on sand castles that will quickly be wiped away by the waves. no construyas tu esperanza sobre castillos de arena que serán rotos por las olas. But build your hope on the rock of Christ that will endure every storm, even the storm of death. Construye tu esperanza sobre la roca de Cristo que resistirá toda tormenta, incluso la tormenta de la muerte. The last thing on Paul's mind, La última cosa en la mente de Pablo. Paul was thinking of the family of Jesus. Pablo está pensando en la familia de Jesús. He was thinking about eternity, yes. Él estaba pensando en la eternidad, sí, He was always still thinking about the eternity of his beloved son. pero también estaba pensando en la eternidad de su amado Hijo. Chapter 1, verse 2. Capítulo 1, verso 2. To Timothy, my beloved child, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. The life of Jesus is a life of community. La vida de Jesús es una vida en comunidad. In Acts 16, En Hechos 16, Paul and Silas meet Timothy. Pablo y Silas conocen a Timoteo. Timothy had a good reputation in the church. Timoteo tenía una buena reputación en la iglesia. And I love how Acts 16:3 talks about how the relationship started. Y me encanta cómo Hechos 16, verso 3, habla de cómo comenzó esa relación. Acts 16:3 says, Hechos 16, 3 dice, Paul wanted Timothy to accompany him. Pablo quería que Timoteo lo acompañara. Paul wanted Timothy.
Pablo quería que Timoteo, this is the beginning of every mentor-mentee relationship. este es el principio de toda relación de mentor a persona mentoreada. Paul wanted Timothy to be near him. Pablo quería que Timoteo estuviera cerca de él. Paul and Timothy had a deep affection for each other. Ellos tenían un afecto profundo el uno por el otro. I would love to ask Timothy, Me encantaría preguntarle a Timoteo, what were you thinking when you received Paul's letter from the prison when he was waiting his death? ¿qué estabas tú pensando cuando recibiste esta carta de Pablo que él te escribió de la prisión mientras esperaba su muerte? I can imagine Timothy reading that scroll aloud. Puedo imaginar a Timoteo leyendo esa carta en lágrimas, And seeing the tears drip upon the scroll. viendo las lágrimas como iban cayendo en el, Even at the end of this letter, aún al final de esta carta, 2 Timothy 4:19, segunda de Timoteo 4:19, Paul says, I want you to be with me. Pablo dice a Timoteo, quiero que estés conmigo. Do your best to come before winter. Haz lo mejor que puedas para estar antes del invierno. See, Paul was not the only influence in Timothy's life. Pablo no era la única influencia en la vida de Timoteo. He learned his faith from his grandmother Lois and his mother Eunice. Él aprendió de su fe, de su madre Eunice, su abuela Loida. It was his family that acquainted him with the sacred scriptures that would make him wise for salvation. Era su familia la que le familiarizó con las escrituras que le hicieron sabio para la salvación. Paul was merely a caring older church member Pablo era simplemente un miembro mayor de la iglesia who wanted to see Timothy flourish in Christ. que quería ver a Timoteo crecer y florecer en la fe. As we think about our own graduates today, Mientras pensamos hoy en nuestros graduandos el día de hoy, I want to rejoice in the parents of these graduates. yo quiero regocijarme en los padres de estos graduados. I have watched you make your children acquainted with the sacred scriptures. Como he visto cómo has enseñado a tus hijos en las escrituras. You have helped make them wise for salvation because of your love. Les has ayudado a ser sabios para la salvación por el amor en que le has enseñado las escrituras. And then I want to think about all the people in our church who had a hand in raising them. Y también quiero pensar en todas las personas en la iglesia que pusieron su mano a ayudar a levantar a estos jóvenes. And really just overwhelmed with gratitude. Y esto es increíble, el agradecimiento que inunda nuestro corazón. Can I just, as your pastor, just publicly thank every single one of you for pouring your life into our young? Como pastor, quiero darle las gracias a todos ustedes que invierten sus vidas en cada uno de nuestros jóvenes, Who taught, que les enseñan, who've encouraged them in Christ, que los animan en Cristo, who've prayed for them, que oran con ellos, who have loved them by the Spirit's power. que los han amado por el poder del Espíritu Santo. It takes a church to raise a child in Christ. Toma una iglesia poder criar y levantar a un joven en el Señor. And I am so thankful of the beloved of Park Baptist Church. Y estoy muy agradecido de todos los amados de la Iglesia Bautista Park. I just see Ephesians 4:15 and 16 working itself out in our congregation. Veo Efesios 4, 15, 16 sucediendo en nuestro cuerpo. Rather, speaking the truth in love, Más bien hablando la verdad en amor. we are to grow up in every way into Him who is the head, Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, into Christ, es decir, Cristo, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it's equipped, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. We are building each other up in love. Nos estamos edificando unos a otros en amor. We're helping each other grow in Christ. Nos estamos ayudando unos a otros a crecer en Cristo. Beloved, we should learn from Paul's example. Amados, debemos aprender del ejemplo de Pablo. We should be able to write our own letter. Debemos pronto poder escribir nuestra propia carta. My beloved sister, my beloved brother, Mi amada hermana, mi amado hermano, my beloved father in Christ, my beloved mother in the faith, mi amado padre en Cristo, mi amada madre en la fe, my beloved church member. mi amado miembro de la iglesia. Listen, we all want these kind of relationships for ourselves and for one another.
Todos queremos este tipo de relaciones para nosotros y para con unos con otros. There is such a sweetness to Christian friendship. Hay una dulzura en la amistad cristiana. And yet, over the last year, Y durante el último año there have been many who have come to me and said, han venido varias personas a decirme, I want deeper friendships in the body. yo quisiera tener más amistades más profundas dentro de la iglesia. I want to feel a connection, Yo quiero sentir una conexión, but I don't. pero no la tengo. How do we cultivate deep friendships with each other? ¿Cómo cultivamos amistades profundas entre nosotros? This can be a whole entire sermon. Esto pudiera ser un sermón aparte. So I'm going to give you 10 quick tips. Así que quiero solamente darle 10 puntos de aplicación rápidos, With no instruction. sin instrucción. Number 1, Número 1, pray for each other and with each other. oren unos por otros. Number 2, Número 2, serve one another and serve together. sirvan unos a otros y sirvan juntos. Number 3, Número 3, invite others to eat with you. invita a alguien a comer contigo. 4, 4, ask to disciple someone. pide discipular a alguien. 5, 5, ask someone to disciple you. pídele a alguien que te disipule. Read a book together and discuss it. Lee un libro junto y discútanlo. Be vulnerable with your struggles and sin. Sé vulnerable con tus luchas y tu pecado. Come to our gatherings early and stay late. Ven a las reuniones de la iglesia temprano y sal tarde. Persevere in friendship. Persevera en la amistad Do unto others as you would have them do unto you. y haz con los demás lo que te gustaría que hicieran a ti. We will not all have deep friendships with everybody in the body, No tendremos una amistad profunda con todos en la iglesia, but I pray we'll all have deep friendships with a few. pero oro para que tengamos amistades profundas, por lo menos con unos pocos. Our Christian lives will be full of deep friendships and challenging relationships. Nuestra vida cristiana estará llena de amistades profundas y relaciones que son desafiantes. Paul had Timothy, Pablo tenía a Timoteo, but he also had Demas. pero también tenía a Demas. Paul had Mark, who broke fellowship with in Acts 15, Pablo tenía a Marcos, con quien rompió comunión en Hechos 15, only to say that he's useful to him at the end of his life in 1 2 Timothy 4. pero luego en 2 Timoteo 4 dice que él era útil, pero esto fue al final de su vida. He had Onesiphorus that he was encouraged by, Él tenía a Onesíforo, en el cual era animado por él, but he had Hermogenes and Phygilius. I practiced that one 4 times, and I still got it wrong. también tenía a Hermógenes y a Figelo. Practicó eso 4 veces y no le salió. So he had Titus and Luke, Tenía a Tito y a Lucas, but he had Hymenaeus and Philetus. pero también tenía a Himeneo y Fileto. There's different people in the body. Those who are going to encourage you and those who are going to challenge you. Hay personas diferentes en el cuerpo, aquellas que te van a animar y aquellas que te van a retar. My prayer for our congregation Mi oración por la congregación is that we would be a place of deep, beloved relationships. es que seamos un lugar donde las relaciones son profundas y llenas de amor. And I pray when new people come into our body, Y oro para que cuando personas nuevas sean añadidas al cuerpo, they would see our love for one another puedan ver el amor que tenemos unos por otros and they would be jealous for it. y que anhelen ese amor que tenemos unos por I otros. pray that the world would see how we love one another Yo oro para que el mundo pueda ver cómo nos amamos and just get a glimpse of heaven. y que pueda tener como un anticipo del cielo. I pray that we will continue to strive for deep friendship and the unity in Christ. Yo oro para que todos nosotros persigamos amistades profundas y la unidad del cuerpo. We need each other. Nos necesitamos unos a otros. Do not give up, No se rindan, but lean into the body. sino acércate al cuerpo. So, Paul, what were you thinking? Así que, Pablo, ¿en qué estabas pensando? I was thinking about Jesus. Estaba pensando en Jesús. I was thinking about the life he gave me as an apostle, Estaba pensando en la vida que Él me dio como apóstol. the life he promised for me for eternity, La vida que me prometió para vida eterna. the life he gave me in the church. La vida que me ha dado en la iglesia. Friend, what will you be thinking when your time is up? Amigo, ¿en qué vas a estar pensando cuando se esté aproximado el tiempo de tu partida? Will you be full of regrets? ¿Vas a estar
lleno de regrets or thanksgiving? o acción de gracias? Will you be thinking of seeing Jesus ¿Vas a estar pensando en ver a Jesús or experiencing judgment? o vas a estar experimentando juicio? I pray as we enter this summer Yo oro mientras comenzamos este verano that we will be thinking much of Jesus, de que estemos pensando más en Jesús, his authority, su autoridad, his life, su vida and his family. y su familia. And our thinking Y que nuestro pensar will lead us to grace, mercy, and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ. nos lleve a la paz, la gracia de Dios en Cristo Jesús. Let's pray. Oramos. Father, we pray Padre, oramos that you will lead us to grace, mercy, and peace. para que tú nos guíes en paz, misericordia y amor. That we will be thinking much of Jesus, Que estemos pensando en ti constantemente, his authority, su autoridad, the promise of eternal life, la promesa de vida eterna, and that we would make much of our relationships in the church. y que podamos crecer en nuestras relaciones con los hermanos en la iglesia. And we pray, God, that the world would see our love Oramos para que el mundo pueda ver el amor que tenemos and they would want to know Christ because of it. y que quieran, anhelen conocer a Cristo por causa de eso. And now, God, as we take the Lord's Supper, Ahora, mientras nos acercamos a la mesa del Señor, we pray that you would bind us even closer together. pedimos que tú nos unas cada vez más. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Those of you who are helping prepare the Lord's table, will you please come forward now?